Hola amiguitos, espero que estén muy bien. Soy Gabriela y quiero contarles algo muy especial acerca de Dios, su gran poder. Dios es todopoderoso. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, queremos decir que puede hacer todo. La Biblia nos enseña que no hay nada, nada en absoluto, que Dios no pueda hacer. Pero hay algo muy importante que debemos entender. Dios solo hace cosas que tienen sentido y que van de acuerdo con su forma de ser y sus atributos. Es muy importante que, cuando hablamos de Dios, usemos siempre la Biblia. La Biblia nos cuenta todo sobre lo increíble que es Dios. Él es el ser más poderoso de todo el universo y no hay nada que sea imposible para Él. Algunas personas quieren entender a Dios usando su propia sabiduría y no a través de la palabra de Dios. Cuando hacen eso, hacen preguntas que, aunque parecen tener sentido, no tienen ninguna relación con la palabra de Dios. Algunos se preguntan, ¿puede Dios hacer una piedra tan pesada que Él mismo no pueda levantar? Esa es una pregunta un poco rara. Dios no haría algo que no tiene ningún sentido. A veces, las personas hacen preguntas extrañas por confiar más en su propia sabiduría que en la de Dios. Pero nosotros no necesitamos preocuparnos por eso, ya que la Biblia es muy clara acerca de cómo es Dios. Así que, amiguitos, recuerden siempre basarse en la Biblia cuando piensen en Dios. Él no hace cosas ilógicas, siempre hace cosas con sentido y con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene que ver con sus otros atributos como su sabiduría, su amor, su verdad y muchas cosas más que hemos estado estudiando. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, veamos lo que nos dice la Biblia acerca de la omnipotencia de Dios. Después de que Job vio el gran poder y la maravilla de Dios, expresó algo muy especial. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Job 42:2. Moisés, en Deuteronomio 10:17, dice al pueblo de Israel que obedezca a Dios y se aparte de su desobediencia, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos. Los escritores bíblicos mencionan el poder de Dios en actos específicos. Por ejemplo, muchos autores hablan del poder divino en la creación y el control del universo. El profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 26 de su libro, dijo lo siguiente: Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Es increíble el poder de Dios. Es capaz de ordenar las estrellas una por una. Él sabe cuántas estrellas existen en el universo. ¿No es eso asombroso? Un tema que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento menciona el impresionante poder de Dios cuando liberó a su pueblo Israel de Egipto. La palabra de Dios lo presenta así: El Señor amó a sus antepasados y escogió la descendencia de ellos. Por eso Él mismo, personalmente, con gran poder los sacó de Egipto. Deuteronomio 4:37. El poder de Dios se manifestó no solo cuando envió las plagas para que el faraón liberara a su pueblo, sino también cuando abrió el mar Rojo. Solo un ser todopoderoso es capaz de dividir las aguas en dos. Los autores bíblicos también hablan con frecuencia del poder de Dios para salvar a las personas del pecado. Pablo dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje de poder. En Romanos 1:16 leemos: A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Las Escrituras no solo enseñan el gran poder de Dios en la salvación, sino que también hablan de su capacidad para librar a las personas del peligro físico y protegerlas de cualquier daño. Después de ser liberado de la mano de Saúl, David dice: Dios es mi refugio poderoso. Segundo libro de Samuel 22:33. Los salmos hablan con frecuencia del poder de Dios para librar de peligros y necesidades físicas. Por ejemplo, el Salmo 59:16. Pero yo cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Por otro lado, las Escrituras hablan del poder de Dios para realizar milagros. Pensemos en la promesa de un hijo a Abraham y Sara. Esto requería un milagro porque ambos eran ancianos. Al principio se rieron de la idea de tener un hijo, pero sabían que no era imposible.
Como vemos en Génesis 18:10 al 14, la cuestión importante es, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? La respuesta esperada es que nada es demasiado difícil para Dios. Y todos sabemos la historia de Abraham y Sara. Dios les concedió un hijo, algo que solo el Dios Todopoderoso pudo realizar. El Nuevo Testamento menciona muchos de los milagros de Cristo. En una ocasión, Jesús curó a un hombre enfermo que no se podía mover y la multitud quedó asombrada. Este relato lo encontramos en Lucas 5, 24 y 25. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. La Biblia nos dice que Jesús también caminó sobre las aguas. Esto es algo que solo un ser todopoderoso puede hacer. En otra ocasión, Jesús calmó una gran tormenta y el mar. Este relato lo encontramos en Lucas 8, 23 al 26. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. ¿Se imaginan, niños, el gran poder de Jesús de calmar los vientos y el mar? Pero el poder de Dios no queda ahí. También vemos su gran poder al resucitar muertos. Jesús resucitó a Lázaro y a la hija de un señor llamado Jairo. Y al final de los tiempos, cuando Cristo regrese por segunda vez, resucitará a los muertos que en vida se entregaron a Él. En la primera carta a los Tesalonicenses 4:16, Pablo lo expresó así: «El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». En efecto, nuestro Dios es un Dios de gran fuerza y poder, y está dispuesto a utilizar ese poder en favor de nosotros. Lo que dijo a su pueblo Israel en tiempos de Jeremías es una promesa y una invitación que está disponible para todos nosotros. «Clama a mí, y yo te responderé, y te diré cosas grandes y poderosas que tú no sabes». Jeremías 33:3. En resumen, queridos niños, la Biblia nos enseña que Dios es el ser más poderoso que existe en todo el universo. Lo más maravilloso es que ese poder es para bien de sus hijos. Y una de las cosas más preciosas es que ese poder de Dios es capaz de transformar nuestras vidas. Dios nos da el poder para cambiar nuestros defectos de carácter. Si antes me enojaba con facilidad, Dios me da el poder para controlar mi enojo. Si antes practicaba la mentira, Él me da el poder para dejar de mentir y hablar solo la verdad. Si antes no podía perdonar a los que me hicieron daño, ahora el Señor no solo me ayuda a perdonar, sino que me ayuda a amar a esas personas. Para Dios no hay nada imposible de hacer. Él puede curar enfermedades, calmar a la naturaleza, expulsar demonios e incluso resucitar personas. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Alabémoslo siempre por su poder. Amén.